Tengo al representante del partido Movimiento Político de las Autoridades Indígenas, el doctor Germán Carlos Ama. Gracias, señor presidente, y me parece, como vocero de los pueblos indígenas, un debate muy importante. Y creo que en su gran contexto de fundamentación del doctor Prada, precisamente se coincide en algunos problemas inmensos y creo que llega al final en búsqueda de una solución, o al menos que parte de las víctimas no sufran más como hoy lo mirábamos. Pero quizá hay bastante diferencia en el método para poder llegar a ese fin del diálogo y de la paz. Y creo que si bien hoy se trata de traer acá un debate de la desaparición forzada, yo considero que en un contexto el fenómeno de la guerra, de la violencia de este país, precisamente se originó en que unas pocas personas, quizá los que tienen mayor cantidad de recursos, de dinero, en búsqueda de defender sus intereses económicos, han tratado de no dejar acceder a algunos espacios de poder a movimientos, a personas alternativas que buscan otro sistema de gobierno, no un sistema de gobierno capitalista, sino un sistema de gobierno más equitativo y más igualitario. Y si revisamos la historia del país, precisamente los fenómenos de violencia se han desarrollado precisamente por eso, porque una clase dominante no ha permitido que otras ideas un poco más sociales lleguen al poder, y ha sido sistemáticamente la muerte de varios líderes de izquierda, de otros sectores, que han sido vilmente asesinados para callarlos y dejar que esas ideas perduren. Y creo que en ese contexto de la violencia, hoy miraba cómo la esposa de un sargento derramaba aquí sus lágrimas como una víctima de la violencia. Y me hace recordar que también en carne propia he sufrido por manos de las FARC, fui secuestrado durante 3 meses, asesinaron a un hermano siendo policía, pero yo considero que ahí está la grandeza del ser humano, de entender si quiere más violencia a costa de la guerra, o de pronto tener el perdón y olvido y que cese estas balas asesinas que no distinguen ser humanos, como aquí lo decían, y que todas las balas matan, y no se debe entonces pensar que unos muertos son buenos y otros muertos son malos. Yo creo que aquí lo que se trata de propiciar en el debate es que ojalá entre todos tengamos acciones que conduzcan realmente hacia una paz justa y verdadera. Y a veces quisiera inclusive desde este recinto poder llamar a la tolerancia y al diálogo, y que le hablemos a veces claro al país, no con algunos intereses incluso a veces electorales, porque el discurso de la guerra desafortunadamente está primando hoy en el país y en Colombia, y qué triste que muchos colombianos pensemos que personas que incitan a la guerra o que manifiestan que con los fusiles se va a callar, que el país les crea y que haga carrera este escenario. Aquí yo miraba y lo escuchaba al doctor Prada decir que el proceso de paz del señor presidente Pastrana fue desastroso, pero de alguna manera uno le entiende entonces cómo en el proceso electoral anterior el doctor Pastrana precisamente estaba ayudando al candidato del Centro Democrático, y entonces allí sí es bueno. Considero que hay que reflexionar. Yo creo que las víctimas de este país
que inclusive por dar algunas cifras, en el periodo 2004 al 2008 fue donde mayor cifras de ejecuciones extrajudiciales se dio, aumentaron en un 154%, víctimas extrajudiciales casi 3.400. Señores de cabina, por favor, habilitar, según la orden del presidente, habilitar el sistema para que el doctor pueda seguir. Carlos Sama pueda. Lo decía, ejecuciones extrajudiciales en el 2004 al 2008, casi 3.400 víctimas. El mismo procurador decía, y hay que mantener el contexto, de que muchas de esas desapariciones, y quizá la mayoría, han obedecido a fenómenos del paramilitarismo, que en un gobierno casi fue una política de Estado, porque muchos de sus funcionarios de alto nivel, incluido el exdirector del DAS, fue precisamente juzgado o judicializado por, al parecer, pertenecer a un grupo paramilitar. Y qué triste y desgarrador las formas como lo hacían, cuando jugaban con la cabeza de un ser humano fútbol por allá en Córdoba, o cuando en Nariño le rellenaban a un cuerpo, lo abrían, le rellenaban de piedras y lo echaban a un río, precisamente para que a ese ser humano no se lo encuentre. De allí que quizá desde los pueblos indígenas hacer una reflexión de que a todos nos duele la guerra, aquí como a estas madres lloraban hoy sufriendo este horror, sus muertes, sus víctimas, sus familiares, que de alguna manera nosotros eso nos sirva para concientizarnos y que avancemos en este escenario de la paz que el señor presidente Santos lo viene buscando de alguna manera y que nosotros hemos creído. Quisiera terminar, desafortunadamente se fue el señor procurador, qué bueno fuera que así como tiene las estadísticas de la no judicialización de las víctimas de las FARC, nos ayudara a algunos temas de las comunidades indígenas, pero ante todo, y termino, que todo esto es más importante la búsqueda de esa paz, porque no aguantamos a que más colombianos y colombianas sigan siendo víctimas de este conflicto armado tan aterrador, y que alguien lo decía aquí, los muertos los ponen los campesinos, los indígenas. Y les digo una cosa, muchos, casi el 90% de policías y de soldados precisamente deciden ingresar a las fuerzas militares porque el Estado allá en los campos, allá en las veredas, a nuestros jóvenes no han tenido otra opción diferente sino ingresar aquí, porque miran un sistema de subsistencia para él y sus familias, y que no es justo que el pueblo colombiano siga poniendo los muertos, y que se hace necesario avanzar en este escenario de construcción de paz con justicia social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante. Vamos a continuar en el listado de oradores. Le toca el turno a la representante del Centro Democrático, también de Bogotá, la doctora María Fernanda Cabal.